si usted sabe que nosotros tenemos errores en algo de lo que hemos enseñado, de lo que vamos a enseñar, por favor déjenos en los comentarios el versículo y en qué parte nosotros nos equivocamos, corregido desde el punto de vista bíblico, pues para nosotros poder saber y podernos corregir de esa manera. Y entonces dentro de las muchas manifestaciones, y quiero primero tocar el tema de las falsas manifestaciones que hoy en día estamos viendo, antes de pasar a la manifestación que está escrita en la Biblia de cómo es la manifestación del Espíritu Santo. Hermano Enrique. Quiero acotar algo acerca de lo anterior. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, dice Jesús en Juan, ¿sí? Él es el que nos guía y glorifica a Cristo. Él nos muestra a Cristo. Hoy en día en las iglesias, yo me imagino que el Espíritu Santo está ahí queriendo llevar a la gente a Cristo, pero adoran, o sea, ponen el centro, es en el Espíritu Santo, pero cuando la obra del Espíritu Santo es glorificar a Cristo, el Padre también ha decidido que Cristo sea el que reciba toda la gloria, que Cristo sea el que reciba toda la gloria, la honra. Él lo ha decretado, Él lo ha puesto así. El Salmo 2 dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, y pídeme y te daré por herencia a las naciones. Está hablando de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo tiene la labor de guiarnos y de adorar a Cristo, al Rey. Pero hoy en día se ha tomado muy mal el poner que solo el Espíritu Santo, y entonces solo Él es el principal y no Cristo. Entonces, yo creo que el Espíritu Santo está ahí, pero es que yo no soy el que va a recibir la gloria sino el Hijo. El Hijo. ¿Sí? O sea, se hace un sobreénfasis en la persona del Espíritu Santo, pero de una manera que no es bíblica, ¿no? Porque lo que su merced decía, o sea, el Espíritu Santo fue enviado por el Padre para glorificar a Cristo, y es a través de Cristo y eso ha sido uno de los debates también que hemos tenido muchas veces, es que el Espíritu Santo es el que nos lleva, o más bien nos muestra a Cristo, porque por medio de Cristo vamos a ser salvos. Dios no estableció que a través que por el Espíritu Santo, o más bien, no, me estoy refiriendo mal, o que porque en el nombre del Espíritu Santo vayamos a ser salvos, no, sino que Dios estableció que no hay otro nombre bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Se está refiriendo al nombre de Jesús. Entonces, ¿cuál es la manifestación del Espíritu Santo? Yo pienso que donde hay una iglesia, y esa iglesia no está creciendo espiritualmente, no está creciendo en sabiduría, en conocimiento, en humildad, en piedad, en amor para con los otros hermanos, es una iglesia que no está el Espíritu Santo, que no se manifiesta el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que ustedes hablaban ahorita, lo que Toño decía, porque hoy la iglesia no es tan efectiva como lo fue como fue la iglesia primitiva, que cuando Pedro predicó el primer sermón, el primer discurso de Pedro se convirtieron como 3.000 personas. ¿Por qué no pasa eso hoy en día? Porque realmente se está haciendo de la manera incorrecta. Entonces, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Cuál es la manifestación del Espíritu Santo? En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? O sea, la manifestación del Espíritu Santo es enviar a las personas, pues una de las manifestaciones es enviar a las personas, capacitar a las personas y enviarlas a que prediquen el Evangelio. Pero resulta que hoy no pasa eso, hoy se está enviando a las personas de una manera incorrecta. Entonces, ya las iglesias se convirtieron en otro tipo de cosas, se convirtieron en teatros, en discotecas, se convirtieron en circos que no tienen nada que ver con la obra del Espíritu Santo, que es convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio, sino que piensan que la manifestación del Espíritu Santo es ser igual al mundo. Lo que ustedes decían, es ser igual al mundo, es yo vestirme igual al mundo, tener los mismos deseos del mundo,
y tener la gente dice, no, pero es que los muchachos, a los jóvenes les gusta esto, pues metámoslo a la iglesia. Y por eso es que la iglesia no es tan efectiva hoy, porque no está haciendo lo que el Espíritu Santo ha ordenado. No está haciendo lo que el Espíritu Santo ha ordenado. En la iglesia primitiva tenían eficacia. ¿Por qué? Porque escuchaban la voz del Espíritu Santo, porque seguían las instrucciones del Espíritu Santo, porque Pedro les predicaba. Que cuando en el primer sermón la gente le preguntó, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Cuando Pedro les predica que a ese Jesús, el que ustedes han crucificado, a ese Dios lo constituyó Señor y Cristo, y Pedro, ¿qué dice? Arrepiéntase y crean en el Señor Jesucristo, arrepiéntase y bautícese. Pero hoy no se predica eso. Lo que pasa es que, digamos, bueno, referente a la manifestación del Espíritu Santo, el punto es que o sea, lo que nos está enseñando el hermano Darwin, o sea, vemos tristemente que la gente, eso es un problema también del contexto, de cuando cogemos un capítulo de la Biblia y lo arrastramos de la mecha, o un versículo lo arrastramos de la mecha y lo metemos dentro del contexto de nosotros, ¿sí? Entonces hay que mirar, por ejemplo, ¿y qué sucede? Digamos, permítame, leo Hechos capítulo 2, muy conocido, ¿no? Y vamos a leerlo, dice el día de Pentecostés. El día del Pentecostés. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. O sea, partiendo de ahí que el Pentecostés es una fiesta, ¿qué? Es una fiesta judía que es la fiesta de las semanas. Entonces, claro, ahí tenemos que empezar a partir que es un contexto judío, es un contexto hebreo. Amén. Estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar de su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitábamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas a otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces aquí podemos ver, podemos ver claramente que son judíos, ¿sí? Están en una fiesta judía, como nos lo explicó Hernancito. Que a propósito, quiero aclarar esa parte muy importante. Esta fiesta judía, que es la fiesta de las semanas, se celebra 50 días después de la fiesta de los panes, de las primicias. Gracias. Es muy importante esta fiesta, lo que quiere decir que va mucha gente judía. Y obviamente el texto nos está mostrando que hay de todos los sitios. Esta es una fiesta importante. Vienen muchos judíos que vienen de otras naciones con otros dialectos, porque vienen de Italia, vienen de Francia, vienen de Asia, que hablan en español, que hablan otros idiomas, las mismas lenguas que fueron repartidas en la Torre de Babel, son otras lenguas, y son judíos que vienen a esa fiesta que es importante para ellos. Entonces, cabe aclarar que hay gente que está hablando todos los idiomas en ese momento. O sea, me quitó las palabras de la boca, Hernán, porque pues, miramos acá una cantidad de naciones de todo, ¿sí? O sea, aquí no dice que y hablaron en angelología, hablaron, no sé cómo es el idioma de los ángeles, no dice nada de eso, ¿sí? Partiendo de ahí, o sea, tristemente cogen esto, ¿sí? Y piensan que el Espíritu Santo hoy en día tiene que venir de la misma manera, ¿sí? Ustedes van a iglesias donde, disculpen, de pronto no se me vayan a sentir ofendidos, muchos que pronto hacen esto llamado los encuentros, ¿no? Y cogen generalmente a la última charla de la del Espíritu Santo, pensando que tiene que pasar exactamente lo mismo, ¿sí? Cuando eso es un error, porque el Espíritu Santo vino en ese momento contextamente, o sea, en ese contexto netamente judío, para los judíos, y porque primeramente era ¿quién? Al judío, ¿cierto?
Ujú. Entonces son los judíos y otros judíos que vivían en otros lados, que llegan porque tenían que llegar a la fiesta del Pentecostés, todos tenían que llegar, ¿sí? Y cuando empiezan a escuchar esto, pues, porque ellos eran de otros lugares donde tenían otro idioma, pero eran judíos, ¿y cómo así? Las maravillas de Dios, que lo acoplo con lo que dice Darwin, que Pedro, ¿qué es lo que empieza a hablar? Lo mismo que ellos ya estaban escuchando. ¿Sí? Hablando de quién, de Cristo. Que justamente el contexto, cuando tú sigues la historia, verso 12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? No lo entendían, no lo comprendían. Versículo 13, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces, claro, están viendo gente que habla otras lenguas, pero los que sí hablan esa lengua les entienden, pero estos que hablan hebreo no entienden el italiano, no entienden el español, el chino, entonces estos están borrachos. Y ahí es cuando Pedro se levanta y en hebreo les habla a los hebreos diciéndole, no están borrachos porque mire la hora que es, uno, y dos, les empieza a hablar justamente lo mismo que ellos, que los que están hablando en los otros idiomas a los otros, les enseña lo mismo. ¿Y de qué habla Pedro? De Cristo. Exacto, entonces aquí vemos claramente que fue en ese momento en que se derramó el Espíritu Santo y que ahora empieza otro trabajo, ¿sí? Con los judíos, ahora ya, porque recordemos que anteriormente el Espíritu Santo reposaba sobre ciertas personas, como David, inclusive como Saúl, como Samuel, los profetas, los sacerdotes, o sea, era en personas en particular, pero aquí ya, por la obra redentora de Jesucristo, ahora sí el Espíritu Santo puede estar tranquilo y venir, ¿sí? Porque ahora empezamos empieza ahí a ver ese nuevo pacto y empieza obviamente ya a derramarse y se derramó completamente. Ahora, obviamente Hecho nos sigue contando mucho más adelante, después de prácticamente, no me acuerdo, son 8 años o 7 años que porque los judíos se concentraron tanto en ellos y dijeron, bueno, no, sí, esto está maravilloso. Y ellos pensaron, como les dije anteriormente, ellos estaban esperando que Jesús iba a venir a la vuelta de la esquina, pero no, ahí es donde empieza el Señor a hacer el paréntesis con lo que hoy conocemos la iglesia, o sea, otro contexto muy diferente. O sea, somos gentiles, nosotros acá somos colombianos, ¿sí? Nosotros no podemos ir ahorita a un Pentecostés, pero eso es lo que hoy en día meten, o sea, tristemente, por no leer la Biblia en su contexto, llegamos a estos errores y por eso en los encuentros, vamos hoy la última charla, la charla del Espíritu Santo. Y entonces es en la charla donde muchas veces hasta echan fuera demonios, cosas que llegan a, cosas que porque como viene el Espíritu Santo, entonces tiene que sacar los demonios, ¿sí? Partiendo de ahí. Pero eso, bueno, eso es otro tema. Pero en el mismo Hechos, en el capítulo 10, conocemos la historia de Pedro y Cornelio. La verdad, si la leemos, pues vamos a durar mucho acá. Pero nosotros sabemos que Cornelio es una persona completamente, es un gentil completamente alejado de todo lo que es Israel. Sin embargo, él temía y le teme a Dios y tenía un respeto, porque muy seguramente los israelitas mostraron, un buen judío mostró cómo era el verdadero Dios y él de pronto dijo, no, este sí es un verdadero Dios. Entonces, que de una u otra manera creía en Dios, obviamente, pero él no era ningún proselito, o no sé si de pronto lo era, no sé si sabemos, no lo dice acá, ¿cierto? Que él era un proselito, no creo. Pero lo que sí nos muestra acá es que ellos son gentiles y que ahí es donde vemos cuando Pedro, el mismo Señor, lo manda a que vaya y le predique y ellos quedan aterrados, ¿sí? Quedan aterrados porque pasa lo mismo, ¿sí? Pasa la misma cosa, ¿sí? Viene el Espíritu Santo sobre los gentiles y ellos quedan ahí y es donde ellos quedan aterrados. ¿Cómo así? O sea, ellos pensaban que eran para el pueblo judío, pero no, aquí vemos que es para los demás. O sea, el mismo Pedro le dice, ahora sí, verdaderamente, ustedes van a encontrar que verdaderamente Dios de verdad tenía en mente a los gentiles. O sea, como que después de todo eso, haber estado con Jesucristo, haber pasado ya 8 o 7 años, ¿sí? Con judíos ya llenos del Espíritu Santo, entiende después de que ese plan de salvación era para todos, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver eso, pero da un entendimiento de que vuelve y surge, pero tristemente cogen esto, ¿sí? Cogen esto para decir, no, es que como si pasó allá, entonces también volvió a pasar acá, no. Pero recuerde que aquí el contexto ya es para la iglesia, ¿sí? Empezamos a ver que es para la iglesia. Entonces, como es para la iglesia, por eso sucedió, se ve estos eventos, ¿sí? Pero usted ya aquí ya no va a volver a ver estas cosas de que, y más de pronto en las demás cartas que venía Pablo y hacía lo mismo y todos empezaban a orar en otras lenguas, no. Sino que era porque el Señor pone estos dos márgenes dejando en claro, ¿sí? Que primero era con los judíos y después ya empieza lo que somos nosotros, entramos a ser parte de la iglesia. Que sí. Entonces vemos el mismo patrón, ¿no? Se repite el mismo patrón. Pero como dice ahí el texto que ellos ya entendieron, Dios les mostró las mismas cosas que vivieron en Hechos capítulo 2, lo mismo, exactamente lo mismo para que ellos entendieran.
que el Espíritu Santo también se derramaría sobre los gentiles.